obviamente comienza el 5 de mayo porque hay que recordar que después del sepelio del Papa Francisco se contempla tradicionalmente 10 días, como una especie de 10 días, 9 días, perdón, de luto, y luego es cuando ya se da inicio a la elaboración del cónclave, que normalmente ocurría 15 o 20 días tras la muerte del Papa. Sin embargo, a pedido del Papa Francisco, esto se ha acelerado. Recordemos que en esta semana ya se había dado inicio, el decano del Colegio de Cardenalicio en el Vaticano ya había iniciado las gestiones para el inicio del cónclave, que como ya están confirmando va a ser este lunes 5 de mayo. Lógicamente, a esta hora ya hay más de 150.000 personas que han llegado a despedirse del Papa y en pocos minutos se va a cerrar ya totalmente la puerta de la Basílica de San Pedro. Desde Ciudad del Vaticano, Diego Borbolla nos tiene más información. Se agota el tiempo, últimas horas para que decenas de feligreses continúen entrando a la Basílica de San Pedro a darle el último adiós al Papa Francisco, cuyo cuerpo permanece al interior del féretro. Ya suman más de 150.000 personas las que han logrado entrar a este recinto previo al sábado que se espera su funeral. Se han dado detalles también de cómo estará el cortejo fúnebre, que estará caracterizado por la Vía Papalis, un recorrido que data de tiempos del Imperio Romano que hacían los sumos pontífices cuando eran recién nombrados. Y por supuesto que esto coincide con una fecha clave también aquí, el Día de la Liberación, es día festivo aquí en Italia, esta conmemoración que marca pues la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Italia del régimen fascista. Por eso hay más personas, nos han informado, más gente que ha llegado a este punto para darle el último adiós a su santidad el Papa Francisco. Yo soy Diego Borbolla desde Ciudad del Vaticano para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias, Diego, por esa información. Bueno, se esperaba una cantidad enorme de fieles, pero no esta cifra. Lógicamente, son 150.000 personas hasta hace unas horas. Se estima que van a ser muchos más, o sea, probablemente 180.000 más o menos los que lleguen a despedir al Papa Francisco en el lugar donde se encuentra, en la Basílica de San Pedro. Pero a esta hora ya hay también una gran cantidad de fieles que se han desplazado a la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde va finalmente a descansar el Papa. El funeral, bueno, ya la última parte del sepelio va a ser en unas horas, o sea, ya el día sábado, pero ya hay gente que está en ese lugar, o sea, probablemente personas que llegaron en los días anteriores a despedirse del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro y se han desplazado a otro lugar donde van a ser llevados sus restos. Sin duda, y ahí hay todo un movimiento. Empiezan ya a adentrar en los minutos finales, imagino también, de lo que viene siendo este velatorio para proceder a cerrar el cajón también, entiendo. Así es, hay todo un protocolo que normalmente se seguía, pero que ha cambiado a pedido expreso del Papa Francisco. Hemos hablado de ese rito de los 3 ataúdes, que era un ataúd donde era depositado el cuerpo del Papa, luego se colocaba en otro de metal, que normalmente era soldado, se sellaba totalmente, y luego todo eso se ponía en otro ataúd más. Pero esto cambió porque el Papa Francisco pidió que sus restos sean colocados ya dentro de un ataúd que tiene un exterior de metal, de zinc me parece, está forrado por dentro con terciopelo. Anteriormente los restos de los papas eran colocados en una plataforma especial, envuelta en terciopelo, y ahí eran donde las personas acudían a despedirse. Luego de esto se cerraba ya el acceso a las personas y los restos del Papa eran colocados en esos 3 ataúdes. En la última fase, el último ataúd era sellado con clavos de acero y oro. Y eso también tiene un ritual simbólico, representaba un poco los clavos de Cristo, también la envergadura o la magnificencia del pontificado, del cargo papal, y luego sus restos ya eran trasladados a la cripta donde iban a descansar. Pero todo eso cambió por pedido del Papa, que pidió un solo ataúd y que sus restos sean llevados a la Basílica de Santa María la Mayor, a la que él le tenía mucho cariño, donde normalmente él acudía a orar. Sin duda, un momento sumamente simbólico, importante, relevante, y recordarles que vamos a estar también en vivo en esta cobertura. A 2:30 de la mañana vamos a llevarles la información de todo lo que serán estos funerales, este último adiós al Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, un Papa que dejó un mensaje conciliador, de misericordia y de unión, a pesar de la controversia que en algunos casos
pueden haber generado sus declaraciones o sus ideas sobre el camino que debía seguir la Iglesia Católica. Así es, hay muchas personas que incluso nos han preguntado, o sea, ¿por qué hay tanta gente que no estaba de acuerdo con él en Argentina o en diferentes países? ¿Por qué lo criticaban tanto si es que era una figura tan querida? O sea, muchas personas se genera ese tipo de confusión. Pero hay que entender que un personaje de tanta importancia, tan carismático, tan conocido, genera precisamente este tipo de situaciones. Hay muchas personas que creen mucho, que quieren mucho al Papa Francisco, pero evidentemente va a haber personas que no estén de acuerdo con muchas de las ideas que tenía. Ideas de cambiar muchas cosas. Un papa, como tú bien señalabas, que mandaba un mensaje de integración. De hecho, ha sido el primer papa en reunirse con líderes de otras religiones y también ha sido un papa en hablar mucho de temas bastante espinosos, como los temas de la guerra, la situación de los migrantes, el rol de las mujeres, el rol de la comunidad LGTBIQ, que fue también muy controversial respecto a lo que él decía y lo que él más que todo manifestaba respecto a que todos somos hijos de Dios y tenemos derecho al mismo cariño, ¿no? Que no había quien para poder discriminar o discernir quién sí y quién no. Tal cual, el tema del amor, el tema de convocar a todos. Y claro, están todas aquellas posiciones en las que el Papa quizá era vanguardista, pero también estaban aquellas posiciones conservadoras para su pensamiento y por eso también tenía diferentes voces. Incluso hay cardenales ordenados por el Papa Francisco que probablemente discrepaban diametralmente en aquello que pensaba, sea en un sentido o sea en otro. Pero parte, por eso, del reto que tiene ahora la Iglesia Católica luego de los funerales en el cónclave será eso. ¿Qué quiere la Iglesia Católica? ¿Qué desean los cardenales en su mayoría para que sea el líder? Por otro lado, ¿será nuevamente un papa sobre los 70 años o se buscará elegir en medio de ese universo a una persona con menos años, entendiendo que pueda tener un pontificado mucho más largo? Así es un tema bastante delicado y como han señalado muchos expertos, historiadores, estudiosos del tema del Vaticano y de los papas, que es una tarea muy compleja y que depende también del rumbo que quiera tomar la Iglesia Católica en los próximos años. Claro. Porque claro, el Papa Francisco un poco que marcó una pauta de cambio, de transformación, pero hay que tener en cuenta que dentro de la Iglesia también hay muchos cardenales que son más conservadores, o sea, claro, que prefieren mantener las cosas como son, no son tan adeptos de estos cambios drásticos o radicales. Hay otros que sí tienen una idea un poco más, digamos, más revolucionaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí es donde vienen estas conversaciones que ya están realizando cardenales desde que han llegado al Vaticano. Muchos hablaban de este precónclave en el que hay muchos cardenales, incluso hay peruanos que están ahí participando, que no necesariamente van a votar en el cónclave ni son considerados candidatos porque pasan la edad, tienen más de 80 años. Pero la experiencia que ellos tienen, las cosas que han podido ver, las cosas que ellos han podido conocer, son muy importantes al momento de tomar estas decisiones y decir como institución, bueno, ¿cuál es el rumbo que vamos a tomar? Y estas conversaciones, estas deliberaciones que ellos sostienen son muy importantes e influyen, aunque no lo creas, en la decisión de los cardenales que sí van a participar en el cónclave, porque finalmente entre ellos se encuentra el próximo papa, el próximo líder de la Iglesia Católica, ¿no? Tú bien lo dices. Claro, todos van a entrar como cardenales, pero alguno saldrá elegido papa, alguno saldrá papa, y por más que hay estas especulaciones en medios sobre los favoritos, el proceso de elección es bastante secreto, es bastante confidencial, tratando de respetar la voluntad de los cardenales, porque también puedes escuchar a otros cardenales de tu país, aquellos que no participan en el cónclave, diciéndote, tú tienes que entrar y votar por fulano, por mengano o por sutanito, por nadie más. No se te vaya a ocurrir votar por este. Pero de pronto a la interna tú quieres votar por ese que tus compañeros no desean. Por eso es que incluso se queman el balotario de votación de cada uno. Así es, y como en todo lugar, el voto es extremadamente secreto, no puedes compartir con quién ha votado y obviamente les recordamos que todos estos detalles los vamos a conversar dentro de unas horas en una transmisión, en un programa especial de Latina donde vamos a contarles todos los detalles del sepelio del Papa Francisco, con muchas cosas, muchos fragmentos históricos, muchos simbolismos que hay en torno al sepelio del Papa y esto es sumamente importante.